Buenos días, jóvenes. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Les saluda la profesora Suani Maldonado y en esta ocasión vamos a aprender cifras significativas y reglas de redondeo. Al terminar esta clase, ustedes serán capaces de definir qué es una cifra significativa. También sabrán en qué consiste el redondeo de un número y los pasos que se deben seguir para redondear un número. Vamos a iniciar hablando sobre las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Pues son los dígitos conocidos y confiables en un número. Eso se conoce como cifra significativa. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo donde podemos observar un número que es 23.21 centímetros. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? Pues tiene 4. En el siguiente, en el número 0.062 centímetros, vamos a encontrar que solamente hay dos cifras significativas, ya que en este caso, como ustedes pueden observar, tenemos ceros a la izquierda y estos pues no son considerados significativos, ya que solo se usan para indicar la posición del punto decimal. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el número 80. En este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, no tenemos una unidad. Entonces, aquí, como ustedes pueden observar, no es tan evidente el número de cifras significativas. Podríamos decir que tiene una o que tiene dos, y eso dependería en el contexto en el que aparece este valor. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos que cuando el cero aparece a la izquierda del punto decimal, no se va a considerar como cifra significativa. Por ejemplo, 0.080. En este caso, el cero que aparece a la izquierda del punto decimal no se considera cifra significativa. ¿En qué otro caso tampoco el cero se va a considerar como cifra significativa? Cuando aparezca tras el punto decimal, si delante no tiene algún número distinto de cero. Si ustedes se fijan aquí, no hay ningún número distinto de cero, por lo tanto, no son significativos. Ahora vamos a aprender las reglas para establecer cifras significativas. La primera nos dice que el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que la medida directa que menos tenga, eliminando la siguiente. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Nos solicitan sumar 3.2 metros con 4.72 metros. Observemos el primer dato, solo tiene dos cifras significativas, y el segundo dato tiene tres cifras significativas. Siguiendo la regla, el resultado de esta operación debe de tener dos cifras significativas porque de los datos que nos proporcionan, el que menos tiene es el primero y solo tiene dos. Por lo tanto, el resultado solo debe de tener dos cifras significativas. Al hacer la operación nos quedaría 7.92 metros. Pero siguiendo con la regla, entonces nos quedaría 7.9 metros y observen que solamente tiene dos cifras significativas. La siguiente regla nos dice que si la primera cifra eliminada es un 5 o un número superior a 5, se redondea aumentando en una unidad la última cifra significativa del resultado. Veamos el ejemplo. Nos piden que dividamos 13.26 gramos entre 2.3 centímetros cúbicos. Al hacer la operación obtenemos un número con una gran cantidad de decimales. Entonces, si yo quiero aplicar las reglas de redondeo y establecer las cifras significativas, me voy a fijar en el primer número que está después del punto decimal. Vemos que es 7. Las demás cifras tendría que despreciarlas, pero me fijo que el número que le sigue a ese 7 es 6. Es mayor que 5. Por lo tanto, al eliminar todas esas cifras, yo tengo que aumentarle un valor a ese 7. Por lo tanto, me quedaría
el resultado 5.8 gramos sobre centímetros cúbicos, teniendo solamente dos cifras significativas. En la tercera regla nos dice que si en la operación que hay que realizar intervienen números exactos, no se consideran a efectos de cifras. Veamos el ejemplo. Nos piden calcular el perímetro de un cuadrado de 12.4 centímetros de lado. Para sacar el perímetro hay que multiplicar el valor de cada lado por 4. Aquí tendríamos un número exacto. 4 es un número exacto porque representa los 4 lados del cuadrado. Al hacer la operación nos queda el resultado de 49.6 metros y no sufre ningún cambio. Observemos que tiene tres cifras significativas. La última regla nos dice que si en la operación aparece el número pi, se toma con una cifra significativa más que la medida que menos tenga para que no influya en el resultado. Nosotros sabemos que el valor de pi es 3.1416 y continúan más cifras, ¿verdad? Entonces tenemos que fijarnos en el número de cifras significativas de los datos del problema. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, la longitud de una circunferencia de 2.36 metros de radio. Nos piden que determinemos la longitud de la circunferencia que tiene 2.36 metros de radio. Y la fórmula para sacar la longitud de esa circunferencia es L igual a 2pi por R. Observemos que involucra el número pi. Entonces, el valor que nos da tiene tres cifras significativas. Entonces, el número pi lo vamos a tomar con una más, es decir, que va a tener 4. Sería 3.14 y 1 que le sigue. Al hacer la operación, vamos a dejar el resultado con 4 cifras significativas y nos quedaría 14.83 metros. Otras reglas que también nos permiten a nosotros establecer cifras significativas son las siguientes. Todas las cifras que son diferentes de 0, que expresan cantidades iguales o superiores a la incertidumbre experimental, son significativas. Tenemos este valor, 3.141. ¿Cuántas cifras significativas va a tener? Tiene 4. La siguiente nos dice que todos los ceros entre dígitos, es decir, si tenemos ceros entre números, van a ser significativos. Por ejemplo, veamos 7.053. En este caso, este número tiene 4 cifras significativas. Observen cómo el 0 es significativo. En la regla número 3 nos dice que los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es 0, sirven solamente para fijar la posición del punto decimal. Por lo tanto, no se consideran significativos. Ya habíamos hecho un ejemplo de esto. Veamos. El número 0.0056 solamente va a tener dos cifras significativas que corresponden al número 5 y al número 6. La siguiente nos dice que en un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último número diferente de 0 son significativos. Entonces tenemos en este caso 43.00. Estos ceros se consideran significativos. Por lo tanto, este valor tiene 4 cifras significativas. Tenemos otro ejemplo, 0.00200. Estos ceros al inicio no son considerados significativos. Por lo tanto, a partir del 2, los ceros que están a la derecha sí son significativos. Por lo tanto, este número tiene 3 cifras significativas. Y la última regla nos dice que en un número que no tiene punto decimal y que termina con 1 o más ceros, como es el caso de 3600, los ceros con los cuales termina este número pueden ser o no significativos. Entonces eso ahí depende del criterio. Ahora vamos a aprender las reglas de redondeo. El primer paso que tenemos que hacer es despreciar todos los dígitos que están a la derecha del lugar n. El lugar n viene siendo la posición del último dígito que se va a ver afectado por el redondeo. Si el dígito por despreciarse está ubicado en el lugar n más 1 es menor que 5, ese dígito, es decir, la posición n queda sin ningún cambio. Si el dígito por despreciarse es mayor que 5, entonces se le va a sumar una unidad al dígito que se encuentra en la posición n.
Y por último, si el dígito por despreciarse es 5 o es 5 seguido de ceros, se deja al dígito que está en la posición n sin ningún cambio. Si este es par, si es un número impar, se le suma una unidad. Entonces, para comprender mejor esto, vamos a hacer unos ejemplos. Ahora vamos a aplicar las reglas de redondeo realizando los siguientes ejemplos. En el primero me piden que redondee a 4 cifras significativas, así que primero voy a determinar 4 cifras significativas en ese número. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4. La posición n sería esta y está el número 8. Las demás cifras yo tengo que descartarlas, pero antes tengo que fijarme en el número que está contiguo al 8, es 2. Siguiendo las reglas, pues como no es un número mayor o igual a 5, pues no me afecta en nada mi resultado y me quedaría 31.68. Continuamos con el siguiente. Me piden que redondee a 4 cifras significativas. Entonces lo primero que debo de hacer es determinarlas. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4. El 8 estaría nuevamente en la posición n. ¿Y qué voy a hacer con las demás cifras? Las voy a descartar. Pero antes tengo que fijarme en el número que está contiguo al 8. En este caso es 7. Siguiendo la regla, pues es un número mayor que 5, por lo tanto yo le debo de sumar una unidad al número que está en la posición n. Por lo tanto mi resultado quedaría en 45.69. En el siguiente ejemplo me solicitan redondear a 4 cifras significativas nuevamente. Entonces las voy a indicar. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4. La posición n sería 6. El número 5 lo tendría que descartar, pero antes de hacerlo, como es un número 5 y el número que yo tengo en la posición n es par, siguiendo la regla, pues no se va a ver modificado en nada ese número 6. Entonces me quedaría 2.346. Continuando con el siguiente, me solicitan que redondee a 4 cifras significativas. Entonces las indico. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Me fijo que el número que está contiguo al 7 es 5 y el número que está en la posición n es impar, es 7. Siguiendo la regla, yo tengo que aumentarle una unidad a ese 7. Por lo tanto, me quedaría el redondeo de 10.48. Continuemos. En el siguiente ejemplo me solicitan redondear a 3, entonces las determino. Aquí tengo una cifra significativa, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Estas otras tengo que descartarlas. Pero antes de hacerlos, yo tengo que observar el número que está contiguo a la posición n. Es 2. Como es un número menor que 5, pues mi resultado no se ve afectado. Me quedaría entonces el redondeo de 5.67. En el siguiente ejercicio, me solicitan nuevamente redondear a 4 cifras significativas. Así que las voy a determinar. Aquí tengo una cifra significativa, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Observo el número que yo tengo contiguo a mi posición n. En este caso es 6. Entonces, como es un número mayor que 5, yo debo sumarle una unidad al número que está en la posición n. Por lo tanto, tendría que el redondeo para ese número es de 10.41. Continúo con el siguiente. Me solicitan redondear a 2 cifras significativas, así que las determino primero. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Me fijo en el número que está contiguo al 3 y observo que es 5.
Como es 5, yo debo aumentarle una unidad a ese 3. Por lo tanto, me quedaría el redondeo de 7.4. En el último, me solicitan redondear a 5 cifras significativas, así que las determino. Aquí tengo una, aquí tengo dos, aquí tengo tres, aquí tengo 4 y aquí tengo 5. Me fijo en el número que está contiguo al 6 y observo que es 5. Si es 5 y siguiendo la regla, tendría que aumentar si el valor que está en la posición N es impar, pero en este caso es par, por lo tanto no me afecta en nada y me quedaría el redondeo de 88.216. Ahora, muchachos, les voy a explicar la guía número 4 que corresponde a cifras significativas y notación científica. Notación científica la veríamos el otro fin de semana, pero ustedes ya pueden ir resolviendo la parte de la guía que corresponde a cifras significativas. Entonces, en la primera parte se les pide que indiquen el número de cifras significativas y que las escriban en notación científica. Yo solo me voy a enfocar en cifras significativas ahorita. Entonces, tenemos varios valores y tenemos que determinar la cantidad de cifras significativas. Voy a hacer el primer ejemplo. En este caso, ¿cuántas cifras significativas tendría este número siguiendo las reglas? Pues solamente son significativos estos dos. Los ceros no, porque solo se utilizan para indicar la posición del punto decimal. Entonces aquí escriben que tiene 2 cifras significativas. Veamos el siguiente ejemplo de la siguiente columna. Tenemos 1.077 siguiendo la regla, un número 0 que está después del punto decimal y que tiene números distintos de 0 en medio, si se considera significativo. Por lo tanto, en este caso tendríamos 4 cifras significativas. Y así ustedes continúan resolviendo los demás ejercicios, solo la columna que corresponde a cifras significativas. Tienen que indicar la cantidad de cifras significativas que tiene cada número siguiendo las reglas que ya aprendieron. En el caso número 2, se les pide que redondeen. Entonces van a redondear los siguientes números como se especifica. En el inciso A les piden que redondeen con 6 dígitos o cifras significativas. Entonces, ustedes van a determinar hasta qué posición llegan 6 cifras significativas. Voy a hacer el primero para que ustedes se fijen. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, 4, 5 y 6. La posición N sería esta y estaría el número 4. Entonces me fijo el número que le sigue. El número que le sigue es 5. Pero el número que está en la posición N es 4, es par. Por lo tanto, no sufre ninguna alteración y nos quedaría de la siguiente manera. 1000.34. Entonces así continúan haciendo. Solo tienen que fijarse en el número que se especifica, es decir, en la cantidad de cifras significativas a las que tienen que redondear. Y esto sería todo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Ya hemos estudiado el cuarto tema, ya estamos casi finalizando. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo pueden hacer mediante el chat de la clase. Así que cuídense mucho, muchachos. Nos veremos el siguiente fin de semana. Chao.